Espero les haya ido bien, doctores. Ya, vamos a compartir esta clase. Lo que les quería consultar también es si el día de hoy quieren hacer el repaso de las semanas pasadas, porque hoy solo tenemos cinco temas a tocar, que son bien cortitos. Entonces, de pronto, y nos conviene hacer un repaso de las clases pasadas para poder estar al día con eso y recordar un poco. No sé, ¿qué les parece? ¿Estaría bien? Ya, a ver, doctores, ¿está bien? ¿Están de acuerdo? Levanten sus manitos si están de acuerdo, por favor. Sí, doctora, está bien. Sí, ¿no? Ya, ok. Entonces, voy a empezar mejor con el repaso para poder avanzar rápido con los temas. A ver, vamos a partir un momentito. Ya, me avisan si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Ya, ok. Entonces vamos a empezar. Ya, doctores, entonces vamos a empezar con el repaso de las semanas que ya hemos estado viendo. Ya, esta es la primera imagen que nosotros revisamos en la tercera parte. Siempre les digo, lo primero que tienen que hacer es reconocer el epitelio. Acá tenemos un epitelio cilíndrico simple, tenemos las fobiolas, tenemos un área que corresponde a mucosa y un área que corresponde a submucosa. Entonces, vemos algunas glándulas incluso principales. Esto correspondería a estómago. Entonces, acá en estómago, a nivel de la submucosa, lo que nos indica esta parte que está señalada es que tenemos un granuloma. Acá también tenemos un granuloma. Esto correspondería a un granuloma tuberculoso. No olvidemos que el componente principal histológicamente de una tuberculosis viene a ser las células epitelioides o los histocitos, que es básicamente por lo que está compuesto este granuloma. Entonces, esto vendría a ser un granuloma tuberculoso a nivel gástrico. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver aparte del granuloma? Lo que podemos ver es un poco de inflamación linfoplasmocitaria, puede ser moderada, severa, y describir el granuloma. ¿Cuál es la causa del Mycobacterium tuberculosis? Em, y bueno, eso con respecto a la histología, ya ustedes tienen que repasar lo demás, ¿no? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un epitelio. Miren, acá les he puesto una flechita para que ustedes vean el epitelio, que si bien es cierto, está un poco reemplazado por células inflamatorias, no se ve tan bien, pero lo que tenemos acá es un epitelio escamoso o poliestratificado simple no queratinizado, que corresponde al esófago. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tienen que identificar es que nos encontramos en un epitelio escamoso. Y lo más llamativo de esta patología del esófago es lo que vemos acá. ¿Cómo se llaman esto? No se olviden, y eso sí tienen que ponerlo en el examen, son cambios citopáticos, son cambios nucleares citopáticos que se dan por la presencia de casi siempre componentes virales, virus, ¿no? Como en este caso lo que estamos viendo que es un herpes, es un herpes. Entonces es una esofagitis herpética. ¿Ok? Entonces acá lo que tienen que reconocer es estos cambios nucleares, estos cambios citopáticos nucleares. Se ve que los núcleos están polilobulados, que están hipercromáticos. Y eso básicamente es la principal característica. Si ustedes quieren poner un poco más detalles, ¿qué es lo que vemos posterior a esto? Lo que estamos viendo es, perdón, lo que estamos viendo aparte de eso, son células inflamatorias, ¿no? ¿Por qué? Porque produce tanta inflamación. ¿Recuerdan cómo se veía macroscópicamente? Era un esófago que estaba erosionado, que a veces tenía vesículas. ¿Recuerdan? Les mencioné que el herpes produce vesículas. Entonces, a nivel del esófago se veía las vesículas. La etiología es el virus herpes de tipo 1 y el virus herpes menos frecuente de tipo 2. Ya, eso en herpes. ¿En qué órgano? En esófago. ¿Ok? Acá el tip es que ustedes reconozcan esta parte del epitelio esofágico. Esto lo que teníamos quizás un poco de dudas y les comenté en la última clase es que se vayan a confundir el citomegalovirus, ¿recuerdan? Con el
¿Qué era esto? El estrongiloides gástrico. Entonces, acá lo que podemos ver, reconocer, es un epitelio nuevamente gástrico, ¿no? Es un epitelio cilíndrico simple. Tenemos acá la submucosa un poco edematosa, con infiltrado inflamatorio, pero algunas glándulas reactivas están un poco más grandes, las células están un poco hipercromáticas. ¿Cuál era la característica de este estrongiloides? Recuerdan que migraba por vía sanguínea y se solía ubicar a nivel intraglandular. Entonces, esa es la diferencia. Cuando ustedes vean que el nemátodo se ubica dentro de la glándula, ¿eso qué es? Estrongiloides gástrica. Pero si ustedes ven que en este caso, por ejemplo, es un cambio citopático. Nuevamente se parece un poco a los cambios citopáticos también que producen en el esófago el herpes virus, pero en este caso el citomegalovirus tiene esta característica que el núcleo se ve más grande, no se ve ni polilobulado, ni tiene las otras características herpéticas. Solo que cuando hablamos de citomegalovirus, cito es la célula, mega, que la célula está más grande. Entonces, esa es la característica. El citomegalovirus lo que hace este cambio citopático a nivel de la célula de la glándula. Y en el estrongiloides lo que ustedes van a ver es el nemátodo intraglandular, incluso se ve un poco de la cutícula y de los órganos internos. Entonces el estrongiloides es esta larva, ¿no? Esta larva que ingresa por la vía dérmica y va migrando a través de la vía circulatoria y a veces se ubica a nivel del estómago en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, sigamos viendo. Entonces, ¿esto qué es? Es un estrongiloides de tipo gástrico. Intraglandular está el nemátodo. Esa va a ser la forma de que ustedes diferencien del citomegalovirus. Ay, no puedo avanzar, ya. Entonces, acá, a diferencia del otro, igual vemos el mismo epitelio, solo que en este caso está en un corte transversal, por eso no se ve como esto. ¿Y qué vemos? Vemos acá abajo, vemos las glándulas. Ya a nivel del epitelio, ¿no? A nivel de las células de la glándula, vemos este cambio citopático que está dado por el citomegalovirus. ¿Ok? Esa es la forma de que ustedes diferencian histológicamente. Acá, ¿qué es lo que vemos acá? Es un epitelio que tiene la famosa chapa estriada o también las microvellosidades. ¿Dónde veíamos esta chapa estriada que es como un delineado rosado? Lo veíamos a nivel de dónde? De los epitelios del intestino delgado, ¿no? Vemos claramente la chapa estriada. ¿Y dónde hemos visto intestino delgado? Lo hemos visto en esta patología llamada la yardiasis. Entonces acá lo que ustedes están viendo es esta yardia que se encuentra, este protozoario flagelado que se encuentra en la superficie. Miren que la característica histológica de este protozoario es que no invade el epitelio, solo se encuentra en la superficie epitelial, no lo invade a diferencia del citomegalovirus, a diferencia de otros nemátodos, de otros parásitos. Entonces ponen las características, que tiene una forma piriforme, que tiene sus 6 flagelos, ponen la medida, ¿de acuerdo? Entonces así vamos a ver. Primero ven el delineado rosado, que son las microvellosidades o llamada chapa estriada, e inmediatamente lo que van a reconocer es estos elementos piriformes, que son como unos fantasmitas, ¿no? Que tienen ahí sus flagelos, que no es más que la yardia. Acá, acá reconocer el órgano. ¿Nos encontramos en qué órgano? ¿Cómo se llama esto? Acá vemos unos nódulos linfáticos. Esto es el apéndice, perdón, es el apéndice. Entonces, ¿dónde hemos visto apéndice nosotros? Hemos visto el apéndice en una enfermedad parasitaria. Hemos visto una apendicitis por oxiuros. Entonces, acá, al corte, vemos el nemátodo, ¿no? Con su cutícula. Se ve claramente acá. Esto correspondería a la luz del apéndice, a la luz apendicular. Entonces, vemos acá el parásito en un corte transversal. Vemos su cutícula externa y vemos acá un poco de su esófago. Vemos sus órganos internos, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Se ve un poquito del contenido, pero acá se ve mucho mejor el parásito. Entonces, esta es una apendicitis. ¿De qué más se acompaña, aparte de en la luz, poder ver estas características
de este nematodo, podemos ver también un proceso inflamatorio como tal en un apéndice, ¿no? ¿Qué pasaba en la apendicitis? Había un infiltrado inflamatorio neutrofílico que invade toda la pared, que puede llegar al grosor de toda la pared, ¿no? Y romper inclusive la serosa. Y eso es lo que tienen que reconocer acá. Primero el órgano, que están en el apéndice, y luego ver qué hay en la luz. En la luz lo que tenemos es el nemato. ¿Qué vimos acá? Esto claramente es sangre. Lo que vimos acá, acá se ve un poquito de parénquima inmaduro del cerebro, ¿no? Esto es una hemorragia intraventricular. En un paciente, ¿recuerdan de qué era? ¿Prematuro, post-término, a término? ¿Alguien recuerda? ¿En qué tipo de paciente se veía esta hemorragia? ¿Están ahí? Flores. Neonatal. Ajá, claro, neonatal, pero ¿es pretérmino, a término o post-término? ¿Alguien recuerda? A ver, Pretérmino. Miriam. Ujú. Es en neonatos que, bueno, han nacido Pretérmino. pretérmino, ¿no? Tienen un cerebro inmaduro. ¿Recuerdan que había una capa germinal que estaba cerca de los ventrículos laterales? Entonces, la etiología de esta hemorragia intraventricular, esta se debe a la inmadurez de algunas capas germinales que se encuentran a nivel del cerebro. Entonces, estas son áreas muy débiles, muy delicadas, que están bien irrigadas. Entonces, cuando el neonato hay un nacimiento prematuro, pues estos sufren de esta famosa hemorragia intraventricular. ¿Ya? La etiología es por la prematuridad. Entonces, esta es una hemorragia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es como tal un coágulo o hemorragia a nivel intraventricular, dentro del ventrículo. Acá se ve claramente el ventrículo y está rodeado de un parénquima cerebral inmaduro. Acá también se ve un parénquima cerebral. Luego vimos dos tumoraciones que quizás eran un poco complicadas de diferenciar, pero teníamos acá, el primero que tenemos acá es el nefroblastoma o también llamado tumor de Wilms. Y el neuroblastoma, que es el que se caracteriza por tener acá, ¿cómo se llama esto? ¿Alguien se recuerda? ¿Mm? El neuropilo. No olviden esto, ¿ya? Entonces, tenemos el nefroblastoma y el neuroblastoma. Ahora, lo que sucede es que muchos de ustedes la clase pasada han faltado. Entonces, ese es el problema. Entonces, tienen que repasar mejor estos temas, ¿ya? Pero igual, acá vamos a hacer un repaso. Entonces, tenemos dos tumores, ¿no? Que hemos visto la clase pasada. No olvidemos que la palabra blastemal viene del término inmadurez. Entonces son células inmaduras que recién se están diferenciando en el transcurso del crecimiento del crecimiento fetal. Entonces el Wilms, o también llamado nefroblastoma, este tumor maligno, tiene tres características histológicas. Tiene algunas áreas que son de origen blastemal, células blastemales, tiene algunas áreas que son de origen epitelial y tiene algunas áreas que son de origen estromal. ¿Cómo se le llama esto? Un tumor trifásico, porque tiene tres componentes. El blastemal son células indiferenciadas, azules, que se encuentran al lado izquierdo. Ahora, epitelial, ¿por qué? Porque como su nombre lo dice, nefroblastoma se origina de células del órgano del riñón. Entonces vamos a encontrar algunos conductos, por ejemplo, ¿no? Algunos conductos. Entonces, no lo vayan a confundir con el neuropilo. Acá se ve mucho mejor, ¿no? Son células inmaduras que van a dar origen a los conductos del riñón, a los ductos del riñón. Entonces, acá tenemos esta característica y tiene una luz si ustedes se dan cuenta al medio. A diferencia de estas que vemos acá, que en su interior tiene al famoso neuropilo, que son estas áreas así como rosadas, ¿no? Que se entrecruzan entre sí, ¿ok?
Y tenemos otra área estromal, que son células fibroblásticas, ¿no? Así medias alargadas. Entonces tenemos este componente trifásico, constituida por células blastemales, células epiteliales y células estromales. También se le llama tumor de Wilms. Entonces, acá tenemos su origen de estas dos patologías, son de origen desconocido. Entonces, ustedes en etiología podrían fácilmente ponerle origen desconocido porque no se sabe exactamente su origen. Y tenemos el neuroblastoma. El neuroblastoma tiene un componente blastemal, por eso se llama blastoma, ¿no? Vemos puras células redondas, azules, múltiples, formando unos nidos. Vemos acá un nido, acá otro nido, acá otro nido. Y tenemos este componente. ¿Alguien recuerda cómo se llama todo este componente que está demarcado? Rosetas. ¿Cómo se llama? A ver, Ros- repítalo. A ver, ¿quién recuerda, doctores? ¿Cómo se llama todo ese componente que vimos la clase pasada? ¿Cómo se llama todo lo que estamos señalando? Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llaman las rosetas, doctores? Las rosetas, porque tiene una forma de una rosa, como si las hojas fueran lo que está alrededor. ¿Recuerdan? Las rosetas. Entonces, esto tiene una forma rosetoide y en su interior tiene el famoso neuropilo. ¿Y por qué tiene un neuropilo? Porque esas son células germinales de donde se originan algunas células también nerviosas. Entonces tiene este famoso neuropilo. ¿Y por qué? Porque este es un neuroblastoma, neuroblastoma. Entonces la característica es que tiene las rosetas y en su interior tiene el famoso neuropilo, que son como estas líneas rosadas que se cruzan unas con otras. Entonces este es neuroblastoma y este es nefroblastoma. ¿Qué más vimos? Enfermedad de membrana hialina. Entonces vamos a ver dos. Sí, dos pulmoncitos. Vamos a ver el primer pulmón que corresponde a la membrana hialina. Fácil de reconocer porque alrededor de los alveolos podemos ver esta membrana de color rosada. Y como esto es característico histológicamente, ¿no? Se ve esta membrana rosada, se le atribuyó el nombre de enfermedad de la membrana hialina. Entonces, su nombre se debe a justamente la característica histológica de la enfermedad de la membrana hialina, que es característico de qué pacientes, de pacientes prematuros que no tienen preparados sus neumocitos de tipo 2 y no hay una tensión adecuada de los alveolos. Entonces los alveolos al no tener tensión se atelectasian, ¿no? El pulmón como que se desinfla, como que se hace un globo desinflado, a eso se le llama atelectasia. Entonces es un pulmón atelectásico por falta de tensoactivos, en este caso los neumocitos tipo 2. Entonces hay una mala circulación, hay una mala digamos, hay mucha inflamación y por la mala circulación que hay, pues pasan elementos al medio extracelular y se forma esta membrana, ¿no? Se forma esta membrana clara rosada. Entonces, ¿qué es esto? Enfermedad de la membrana hialina en pulmón. ¿Cuál es la característica? La prematuridad. Eso es lo que tienen que poner en etiología. Macroscópicamente, como el pulmón está atelectasiado, se ve un pulmón que pesa más, se ve un pulmón grande, se ve un pulmón edematoso, brillante. Y acá que vemos, vemos un poquito del epitelio de un bronquiolo terminal, ¿no? Un bronquiolo terminal con su epitelio cúbico simple o respiratorio. ¿Y qué es lo que llama la atención? Lo que tiene internamente. Miren, acá también tenemos otro bronquiolo. ¿Qué es lo que tiene adentro? Tenemos algunas células inflamatorias y tenemos queratina. ¿Y dónde veíamos queratina? ¿Por qué se veía queratina dentro del pulmón, dentro de los bronquiolos y dentro inclusive de los alveolos? Porque ha habido una aspiración de líquido amniótico y aspiración de el componente meconial, ¿de acuerdo? Y eso es característico en qué pacientes, en pacientes post-término. Y tenemos esta enfermedad quística renal. Yo creo que con esto no van a tener ningún problema. Se ve un parénquima renal inmaduro, evidentemente. Se ve un poquito de las nefronas, que las nefronas suelen estar conservadas, pero ¿qué es lo que vemos acá? Vemos formaciones quísticas de diferente tamaño que están recubiertas por un epitelio plano simple o algunas veces cúbico.
que mantiene la arquitectura de las nefronas, pero sin embargo está reemplazado arquitecturalmente por estas formaciones quísticas. ¿Cuál es la etiología? Recuerdan, les di una mnemotecnia, la palabra pecado, ¿no? El gen que se altera acá es la proteína que se altera es el PKHD1, ¿de acuerdo? Pecados. Ya, doctores, entonces eso correspondiente al repaso. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, doctores? Acá. No logro ver. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy día. Si hasta ahí no hay ninguna duda, entonces esto ya lo vimos. Vamos a empezar viendo algunas enfermedades que se asocian al envejecimiento y al sol también. Ustedes han visto, me imagino, van a ver el día sábado, hoy día en la tarde van a ver envejecimiento. Entonces, vamos a empezar con el tema de elastosis actínica o elastosis solar. Ya, doctores, entonces acá vamos a ver un poco de piel. Miren a estos pacientes. Son pacientes que han estado expuestos por muchos años al sol y aparte estas patologías de la piel se asocian mucho a los rayos UV. Entonces, ustedes saben que en la sierra, por ejemplo, hay una gran irradiación. Entonces, los pacientes a veces no tenemos la costumbre, en general yo me incluyo, de estar usando nuestro bloqueador solar cada 3 horas. Y miran cómo la piel, aparte de verse más fina, de verse quizás más delgada, se logra ver que cambia una coloración amarillenta, ¿no? Se ve medio amarillento, medio aterciopelado inclusive. Entonces, ¿qué sucede en estos pacientes? Miren que la etiopatogenia ustedes lo tienen como elastosis actínica, pero es más conocido como elastosis solar. Entonces está asociado a radiación solar, pero también puede estar asociado a otras enfermedades, enfermedades como la diabetes. Los diabéticos suelen tener la piel así cuando no son bien tratadas. Enfermedades como cardiopatías, problemas nutricionales, obesidad, alguna reacción a medicamento, inclusive el estrés. ¿Cómo vemos la piel? Les decía, es una piel amarillenta, una piel más delicada, más fina, media brillante, media terciopelada. La clínica es la misma. Cuando ustedes hablen de piel, pueden copiar lo mismo. Macroscopía clínica. Cuando ustedes les preguntan en el examen la clínica y la macroscopía en una patología de piel, pueden describir lo mismo, porque es lo mismo que vamos a ver macroscópicamente con lo mismo que el clínico, que el evaluador va a lograr ver. Para comentarles que en la fisiología se ha visto que hay una alteración cuando hay mucho daño solar por los UV, hay una alteración de los mastocitos. Entonces se ha visto que mientras más mastocitos haya dentro de una piel a nivel subdérmico, hay más daño a nivel de la piel. Entonces se ha visto que hay pacientes que no tienen tanto mastocito y tienen menos daño de piel. Entonces, mientras más mastocitos tengamos a nivel de la piel, más, más frecuencia hay de este daño solar. Estos mastocitos lo que hacen es activar las triptasas, activar algunas enzimas, activar algunas proteínas, lo cual va a producir la degradación de algunas células de la membrana extracelular, ¿no? Causando la famosa elastosis solar. También hay una degradación excesiva del colágeno tipo 4, habiendo una disrupción de la membrana basal y hay aumento de la vascularización también. ¿Todo por qué? Por estos mastocitos. Miren cómo se ve la piel de una persona joven, ¿no? Tenemos acá las capas del epidermis, acá tenemos la dermis. Miren cómo en una persona joven como ustedes, la membrana basal está totalmente conservada, ¿no? A nivel del epidermis, con todas sus capitas están bien ordenados. Tenemos las fibras elásticas, tenemos los fibroblastos, tenemos el colágeno, que ustedes producen una buena consideración de fibras de colágeno. Ahora en la actualidad ustedes deben haber estado escuchando tal vez que está
en boga el uso de productores de colágeno, ¿no? Se aplican a nivel dérmico productores de colágeno que contribuyan a la producción de colágeno. Porque, ¿qué pasa? En personas ya que tienen mayor edad y han estado expuestas al sol, ya no es la misma producción. Miren cómo reduce las fibras de elastina, se empiezan a desordenar las fibras de colágeno, miren cómo se daña la capa basal, los queratinocitos también ya envejecen, hay salida de algunos mastocitos, algunos melanófagos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando hay un daño por UV? Lo primero, a nivel de la capa basal, hay una hiperpigmentación de los melanocitos, por eso ellos cambian la piel, por eso ellos cambian de color de la piel. Luego también se produce una atrofia de la dermis se hace más atrófica, hay una degradación de las fibras elásticas y sobre todo esto, ¿no? Hay una acumulación anormal del tejido elástico, hay una acumulación normal del tejido elástico de la elastina. ¿Y cómo lo vemos nuevamente, no? Aquí está macroscópicamente y miren cómo se ve la piel. El daño se ve casi siempre a nivel de la dermis superficial y si se dan cuenta, miren que acá hay como unas fibras medias azules, ¿no? Medias basófilas. A eso se le conoce como elastosis solar. Miren cómo se ven estas fibras elásticas, estas fibras desordenadas, estas fibras de colágeno y de elastina desordenadas que forman como grupos de células, ¿no? Como grupos de fibras más que nada, que están desordenadas. ¿Por qué? Porque se empezó a desordenar las fibras de colágeno y también la elastina empezó a disminuir. Entonces se ve estas bandas azuladas, eosinófilas. Y esa es la característica histológica de la elastosis solar. Estas bandas de colágeno, de elastina desordenadas, basófilas, que se encuentran a nivel de ¿qué? De la dermis. Acá tenemos la epidermis y la dermis. Y esto es lo que le da esa coloración a la piel. Miren acá cómo se logra ver, ¿no? Acá tenemos un melanocito en la basal y acá tenemos unos queratinocitos. Aproximadamente por cada 12 a 15 queratinocitos hay un melanocito. ¿Cómo me doy cuenta que es un melanocito? Porque tiene un halo blanquecino perinuclear y estos son los que le dan coloración a nuestra piel. Entonces acá hay un melanocito, hay 12 a 15 queratinocitos, un melanocito, 12 a 15 queratinocitos, otro melanocito y así subsecuentemente. Por ejemplo, ¿qué pasa con el vitiligo? En el vitiligo no existen estos melanocitos, no tenemos estos melanocitos. Ujú. Entonces, ¿cómo vemos la dermis superficial? Vemos estas bandas de colágeno, estas bandas de elastina formando un bloque de color ¿qué? Basófilo. Esa es la característica de esta patología. Ya les expliqué por qué, qué pasa con la elastina, qué pasa con el colágeno. Igual acá en la capa basal hay una conservación en realidad de la capa basal. Estas células alargadas son los queratinocitos y las células que tienen un halito nuclear son los melanocitos que están conservados. La capa basal está conservada. ¿Por qué hago o recalco que la capa basal está conservada? Porque cuando hay patologías neoplásicas asociadas a este daño solar, como por ejemplo el melanoma, como por ejemplo las neoplasias malignas, la capa basal ya se daña. Y eso es la característica porque como hay un daño empiezan a hacer displasia e ingresan a la dermis. Entonces, eso corresponde a la elastosis solar. Luego vamos a ver la queratosis seborreica. La queratosis seborreica es una lesión benigna de la piel que está asociado también a la edad y está asociado a a un antecedente patológico de este en la familia. Es hereditario, tiene un factor hereditario. Entonces, ¿en quiénes dan esto? Esto es clásico verlo en viejitos, pero ni crean, porque yo también tengo mi queratosis seborreica. No soy tan viejita, pero también me ha salido porque mi papá tiene un montón de queratosis seborreica. Entonces, hereditariamente me cayó. Entonces, aparece básicamente en pacientes con envejecimiento y está asociado a la exposición crónica nuevamente de la luz ultravioleta. Fisiopatológicamente se ha visto que hay una proliferación benigna de los queratinocitos inmaduros y algunas mutaciones somáticas. La clínica
es lo que vamos a ver acá. Esto ustedes lo deben haber visto si tienen familiares ya mayorcitos en casa. Deben haber visto que sus abuelitos, de pronto personas mayores, tienen esta lesión. Miren, acá lo vemos más de cerca. Son lesiones bien delimitadas, son lesiones elevadas, queratóxicas, de bordes bien definidos. Acá ustedes pueden aprenderse el ABCD de las lesiones de piel. Eso se utiliza más para melanomas, pero si a ustedes les sirve para la clínica, lo pueden utilizar. Entonces, ¿el A de qué quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha revisado algo sobre el ABC de la piel? ¿Están por ahí? No sé qué están haciendo ustedes, chicos. No sé si están acá en clases. ¿Alguno sabe? Lo primero para ver lesiones de la piel y ustedes puedan describir cuando tienen un examen y les dicen cómo se ve esa lesión, no se olviden, eso les va a servir siempre. El A sirve para ver la asimetría. El A es para ver la asimetría. Entonces ustedes dicen, ¿está simétrico o está asimétrico? Esta lesión, por ejemplo, como son lesiones benignas, son lesiones simétricas. La B es de bordes. Ustedes ahí tienen que definir si es de bordes definidos o de bordes mal definidos. Cuando son de bordes mal definidos, tienen forma de mapa, parece un mapa, ¿no? Que se van por todos lados. Eso es característico de lo maligno. Entonces, B de bordes, bordes bien definidos. C es de color. Este es un color pardo oscuro, un color marrón, ¿no? Acá también lo vemos que es marroncito. D es el diámetro, ¿no? Aproximadamente, por ejemplo, este es de 1 por 1,5 centímetros. Y E es de evolución que no nos sirve mucho acá. Entonces no se olviden del ABCD para la piel. ¿Cómo se ven estas lesiones? Nosotros ya hemos hablado de algunas características de la piel que dijimos que nos podía servir. Entonces, lo primero que vemos histológicamente acá, que es la papilomatosis, forma como papilas en la superficie. Lo único que vemos acá es la epidermis. ¿Vemos la dermis? No, solo han sacado la epidermis. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos una papilomatosis porque forma papilas en la superficie. Entonces, hay una papilomatosis. ¿Qué más podemos ver? Hipergranulosis, que forma como esta línea azul. Eso es característico de la hipergranulosis. ¿Qué más vemos acá? Acantosis. Recuerdan que la acantosis era como unos deditos que se formaba, ¿no? Para abajo, si se dan cuenta, son como unos dedos que forman para abajo. Eso es parte de la acantosis que lo veíamos en la psoriasis también. Entonces forma acantosis. Pero, ¿cuál es la característica más importante? Es la producción de queratinocitos, el aumento de los queratinocitos benignos. Hay una proliferación de queratinocitos y otra característica son estos nidos de queratina. Miren acá, ¿no? Varios nidos de queratina. Acá hay otro y acá hay otro. Entonces, esos son los nidos de queratina y eso es característico de esta patología. ¿Qué más puede haber? Alguna hiperpigmentación, porque ahí ¿qué hay? Hay melanocitos atrapados, hay macrófagos también que producen eso, macrófagos de melanocitos. Entonces vemos acá los quistes, los famosos quistes de queratina. Y eso es característico de la queratosis seborreica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, doctores? ¿Están ahí? Me pregunto si estarán ahí o no estarán. Todo bien, doctor. Ah, ya. Ya, doctores. Espero estén por ahí todavía. Ya, vamos a seguir. Vamos a ver el queratocantoma, que también es en piel. ¿Qué es el queratocantoma? El queratocantoma, doctores, es esta lesión que vemos acá. Y esta lesión, si se dan cuenta, ya es una lesión que ulcera, que erosiona, que hace unas lesiones ulceradas centrales. Cuando ustedes, en alguien cercano, ustedes vean en la piel una lesión que tiene áreas expuestas con sangre, con hemorragia, con fibrina o de pronto con estas costras negruzcas, yo les recomiendo que hagan ver a ese paciente con un especialista, en este caso en dermatología. ¿Quiénes hacen esto? Los carcinomas. Entonces, ¿por qué les decía esto? Porque este queratoacantoma es un carcinoma de células escamosas, pero sin embargo es bien diferenciado. ¿Qué quiere decir? Que tiene buen pronóstico. Se da en pacientes mayores de 60 años y sobre todo en zonas fotoexpuestas. Este tumor se va a originar del infundíbulo folicular, está relacionado al daño solar.
Entonces, ¿qué vamos a ver acá en esta lesión? Esta lesión tiene la forma de un volcán o de una cúpula, y esa es la característica. Tiene la forma de una cúpula, de un volcán, y en el centro puede estar erosionado, hemorrágico, ulcerado. Esa es la característica. Miren, microscópicamente vamos a observar exactamente la característica de un volcán. Si se dan cuenta, es una lesión exofítica o papilomatosa también, que ¿qué es lo que tiene dentro? Tiene queratinocitos muertos, porque se han quedado atrapadas. La queratina se ha quedado atrapada dentro de este volcán. Entonces, lo que hay dentro de estas células que están exofíticas, de esta papilomatosis, de esta lesión exofítica, es el detritus queratóxico. Detritus, ¿qué era? Células muertas. Entonces, dentro del detritus hay queratina. Y eso es lo que vemos acá. No olvidemos también, que bueno, ya no lo mencioné, miren cómo en la parte inferior, si ustedes ponen y hacen una línea, eso me olvidé mencionarles acá. En la queratosis actínica, que es lo que hemos visto hace un rato, no, perdón, la queratosis seborreica, que es lo que hemos visto hace un rato, esta lesión. Me olvidaba decirles que acá hay un signo que se llama el signo de la cuerda, que si ustedes ponen una línea, hacen una línea inferior, esta acantosis no va a sobrepasar esta cuerda que hay acá. Pero miren con lo que pasa acá. Acá también se ve, ¿no? Miren lo que pasa acá. Si ustedes acá llegaran a poner una cuerda o una línea, ¿qué pasaría? ¿Traspasaría o no la proliferación de queratinocitos? ¿Qué opinan ustedes? Si pongo una cuerda acá, ¿pasaría lo mismo que sucede acá? ¿Se mantendría o pasaría a la línea? ¿Qué opinan ustedes en el queratoacantoma? ¿Mm? ¿Pasaría o no pasaría a la línea? ¿Qué opinan ustedes? Pasaría. Ujú. Sí, no, Nicole, entonces pasaría la cuerda, pasaría. Y eso es característico de las neoplasias malignas. Las neoplasias malignas son irregulares a nivel de la capa basal, hay una irregularidad porque proliferan los queratinocitos, están proliferando y ya ingresan a la dermis. Entonces esa proliferación ya determina que esto pueda ser incluso maligno. Entonces miren acá cómo los queratinocitos empiezan a proliferar, pero ya ingresan formando nidos ¿a qué parte? A la dermis superficial. Esta es la parte de la superficie que tiene papilomatosis, tiene queratina atrapada acá, ¿no? Hay detritus de queratina en estas zonas porque es como un volcán que hay. Y esto sería la basal, ¿no? Esto sería la basal. Pero miren, ¿la basal estará intacta o no? ¿Qué opinan ustedes? Miren estos nidos de queratina que están ingresando a la dermis. ¿Hay una mantención? ¿Se mantiene la capa basal o ustedes qué opinan? Entonces, como traspasa la línea basal, hay unos nidos de queratina que están ingresando, que están rompiendo la capa basal y forman nidos. Entonces, es por eso que al romper la capa basal a esto se le llama ya un carcinoma, porque la capa basal no se está manteniendo. ¿Ok? Esa es la característica del queratoacantoma, que traspasa la línea basal, forma nidos, hay proliferación de nidos, por ejemplo acá, ¿no? Esto no debería existir. Debería haber una contención ahí de la capa basal, pero no sucede eso. Por esto es un carcinoma escamoso de células escamosas, pero bien diferenciados. ¿Por qué está pasando? Entonces, nuevamente, su característica es que tiene la forma de un volcán, tiene papilomatosis, tiene detritus de queratina atrapados dentro de esta papilomatosis, tiene proliferación de células de queratinocitos y esta traspasa la capa basal. Toda la proliferación que traspase capa basal ya sería maligna, porque la benigna se queda solo en la capa basal.
La capa basal lo contiene. Vamos a ver ahora la catarata. ¿En quiénes se da la catarata? La catarata básicamente es una enfermedad de personas adultas mayores. Miren, acá tenemos que, vamos a ver esta parte de acá. ¿En quiénes se da la catarata, no? La catarata, como les decía, se da en personas mayores, en personas que tienen diabetes, en personas que consumen alcohol, en personas que están expuestas por mucho tiempo al sol, que tienen trabajos donde requiere exposición al sol constante. Hay un factor, obviamente, hereditario. También hay una catarata asociada directamente a hipertensión, así que los pacientes hipertensos suelen hacer catarata también. Entonces, acá tenemos las partes anatómicas del ojo, ¿no? Tenemos la parte más externa, que es la córnea. Este está seguido de una cámara anterior y de una cámara posterior, que es bicóncava, que está formada en su interior por el cristalino. Entonces, el cristalino es bicóncavo, ¿no? Tiene una parte anterior, una parte posterior. Y dentro tenemos el humor vítreo, tenemos los cuerpos ciliares, etc. Ustedes ya han visto eso. Entonces acá tenemos la forma del cristalino y miren que en su interior tiene una gran cantidad de proteínas, ¿no? Que están ordenadas, que le dan esa claridad entre sí porque hay un orden que hay entre ellas. Pero ¿qué pasa cuando hay un daño solar y cuando hay aumento de esta alfa cristalina? Lo que sucede es que hay un daño de estas proteínas porque se desordenan unas con otras, hay un desorden de esto. Entonces, ¿qué sucede? Hay una opacidad del cristalino. Y eso es lo que sucede, ¿no? Hay una opacidad del cristalino porque este cristalino se daña, las fibras, las hebras que hay dentro de ella también se dañan y se pone opaca. Acá nuevamente vemos la parte histológica, ¿no? Esto se ve así con un hueco porque en el momento en el que se hace el corte es muy difícil que el cristalino salga entero, siempre se suele desprender. No es que este hueco sea parte de... Todo esto debería verse rosado, pero es muy difícil conseguir que se haga un buen corte. Histológicamente, ¿cómo vemos normal el cristalino? Lo primero es que tiene estas fibras, ¿no? Que le dan esa claridad, están bien ordenadas estas fibras que hay entre ellas. Tiene un epitelio cúbico simple que lo recubre y estas fibras del lente tienen algunos núcleos también ahí. Pero ¿qué pasa con la catarata? Miren cómo se ve acá algunos cambios porque se ve más eosinófilo, se ve una acumulación de un material rosado, sólido. ¿De acuerdo? Entonces las fibras estas se hacen más sólidas, se hialinizan, hay una hialinización y hay una degeneración de los núcleos. Entonces ya no se ve así de transparente, las fibras ya no están ordenadas entre ellas, sino que se entrecruzan y se empiezan a hialinizar. A esta solidez que hacen, ¿no? Por envejecimiento se le llama hialinización. Entonces esa hialinización lo que hace es que se vea como una placa rosada. Entonces hay una hialinización, hay pérdida de las fibras, pérdida de los núcleos, de las fibras que habían inicialmente, que están ahora desordenadas y hialinizadas. Ese es con respecto a la catarata, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el endometrio atrófico. ¿Por qué se produce? Por un cese de la producción de algunos componentes hormonales, ¿no? Básicamente el estrógeno y la progesterona. Hay una caída brusca de estas hormonas y esto produce pues ciertos cambios a nivel del útero, ¿no? Del cuerpo uterino. Entonces, lo que se suele recambiar mensualmente en una mujer en edad fértil, pues es la parte endometrial. Acá tenemos la parte miometrial y internamente en la cavidad uterina tenemos la parte endometrial. Miren cómo el endometrio empieza a disminuir su pared, el tamaño de la pared, y se empieza a formar estos quistes. Se empiezan a formar quistes de diferente tamaño, recubierto por un epitelio cúbico simple o a veces plano.
Y esa es la característica, ¿no? Miren cómo las glándulas se empiezan a hacer más pequeñas. Entonces, esto que tenemos acá es la parte del endometrio y acá se puede ver incluso algunas partes del miometrio correspondiente a músculo liso. Entonces, lo que van a ver acá son formación de glándulas y también que hay una disminución del tamaño y del número de las glándulas que se hacen más pequeñitas. ¿Y eso correspondiente a qué? A una atrofia. Acá también vemos que hay una disminución de las glándulas endometriales, hay formación de quistes, hay una degeneración quística, se le llama, eso es característico de epitelios glandulares que están atrofiándose y por ende hay un aumento del estroma. El estroma son las células que se encuentran posterior, que están sosteniendo a estas glándulas. Entonces, si disminuyen las glándulas, aumenta el estroma. Entonces se ve que hay un aumento acá ligeramente del estroma, pero lo característico es la disminución del tamaño y del número de glándulas con esta degeneración quística, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, hay áreas que tienen epitelio plano y también áreas que tienen un epitelio cúbico simple. Lo que ven de fondo son las células estromales, que son células azules, que son células de sostén. Lo que vemos acá son las glándulas que están cada vez más pequeñas, más chiquitas, ¿no? Disminuida en tamaño y en número. Igual acá se hacen más pequeñitas, la luz también se hace más chica. Ujú. ¿De acuerdo? Eso correspondiente al endometrio atrófico. Ya, doctores, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran acotar, algo que quieran comentar. Todo claro, doctora. Ya. ¿Alguien más que quiera participar, doctores? Ya. Quería comentarles que en este sitio